bienvenidos a los libros de Nilita. Hoy vamos a hablar de uno de los libros que ha sido como un fantasma para mí desde mi adolescencia, 1984, escrito por George Orwell. Eric Arthur Blair nace en la India en 1903, es hijo de un inglés que es administrador del Ministerio del Opio en la administración colonialista de Inglaterra en la India y de una francesa nacida en Birmania. A los 2 años llega a vivir a Gran Bretaña y estudia en colegios como Henley, Wellington e Eton. Empieza su carrera escribiendo crónicas, ensayos, pero se lanza a la vida literaria bajo el seudónimo de George Orwell con una primera novela, Rebelión en la Granja, que es una crítica durísima a la corrupción de los ideales socialistas hechas por Stanley. Más adelante, en 1949, se publica 1984, que es la visión futurista de Orwell de un futuro muy cercano en el que el sistema imperante será el totalitarismo. Él le tiene mucho temor al totalitarismo y es como una llamada de atención, una advertencia, porque acordémonos que en 1949 ya conocemos lo que ha sido la Alemania nazi con Hitler, la España fascista con Franco, la Rusia comunista con Stalin, la Italia fascista con Mussolini y en Portugal el gobierno durísimo del dictador Salazar. Y eso que bueno, a George Orwell no llegó a conocer pues casos como el de Cuba, casos como el de la China, casos como el de la Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. 1984 es una novela distópica que nos muestra qué es el totalitarismo. El totalitarismo tiene unos puntos muy importantes que son: el primero, el poder está en manos de un solo partido, uno solo. No hay poder legislativo, nada, es un solo partido. Tienen el control absoluto de los militares, tienen el control absoluto de los medios de comunicación. Nada se publica a no ser lo que ellos quieran que se publique. Lo demás está prohibido bajo pena de muerte. Aterrorizan con la fuerza. El que no piensa como ellos desaparece. Y tienen un control total de la economía. Podríamos decir que sí, es una novela distópica, 1984, que se sitúa en un Londres oscuro, en un Londres angustiante, en un Londres bastante miedoso, bastante indeseable, distópica. El sistema, la fuerza que manda, el poder absoluto en la novela de 1984 está en poder de algo llamado INSOC, que es el sistema político, el grupo político del Gran Hermano, el Gran Hermano que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe, hasta el mínimo pensamiento de cada uno de los que vive ahí. ¿Cuáles son sus lemas? La guerra es la paz. La libertad es esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Esos son los lemas del INSOC. Pero además el INSOC se maneja por medio de unos ministerios absolutamente interesantes. Miremoslos, comparémoslos con la realidad. El primero es el Ministerio del Amor, encargado de reeducar a la gente por medio de la tortura, por medio de los lavados del cerebro, por medio del asesinato, por medio de la supresión. Pero además, cada día existe el minuto del odio, y ese minuto del odio está dedicado a una persona llamada Emmanuel Goldstein, que nadie conoce, que parece que en un comienzo fue uno de los fundadores del INSOC junto con el Gran Hermano, pero parece que después se le reveló al Gran Hermano, entonces él es el gran traidor. Y todos los días hay el minuto del odio en el que se dicen palabras, injurias, groserías, bueno, todos los malos deseos para este señor Emmanuel Goldstein. El otro ministerio es el Ministerio de la Verdad, que se encarga de la propaganda. Resulta que Winston, el protagonista de 1984, trabaja en el Ministerio de la Verdad y su trabajo es reescribir todos los días la historia como quiere el gobierno, como quiere el sistema político que se escriba. Nadie sabe cuál es la verdad. La verdad y la historia se han reescrito miles de veces según las necesidades del momento. Ese es el Ministerio de la Verdad.
y se encarga además de hacer una gran propaganda a INSOC. El otro ministerio es el de la paz. ¿Qué es el Ministerio de la Paz en el INSOC? El encargado de mantener la guerra. Siempre están hablando de un enemigo externo, siempre están hablando de Manuel Goldstein, que ni sabemos si de verdad existe en el libro, no se alcanza a entender si realmente existe, pero siempre hay alguien que es culpable de todo lo malo que está pasando. El gobierno no es culpable, cualquiera es culpable. Y el otro ministerio es el Ministerio de la Abundancia, que es el encargado de crear hambrunas. Ahí, en ese momento, donde vive Winston, en ese instante que nos narran en el libro, la gente vive muy mal, la comida es mala, todo el mundo vive asustado, el gran hermano sabe hasta lo que piensa, la persona le da, nunca está solo, siempre está observado, siempre está temeroso. Hasta en las relaciones íntimas eso es imposible, todo el mundo es espía, todo el mundo cuenta, la gente vive aterrorizada. Para poder manejar esto así, hay varios mecanismos. Primero, manipulación de la realidad. Y aquí es bien interesante porque contradice el principio de identidad de Aristóteles. Nada puede ser o no ser al mismo tiempo. Es el principio de la no contradicción. Para ellos, esta manipulación de la realidad es mostrar una realidad que ellos quieren mostrar, pero que no es. Por eso es que la gente vive en tanta angustia, porque la gente ve una cosa y resulta que escriben otra cosa, cuentan otra cosa, dicen otra cosa, y otro mecanismo que utilizan es el doble pensar, la lógica contra la lógica, lo que es contra lo que parece ser, contra lo que nosotros deseamos que sea. Entonces la gente está muy debilitada mentalmente y además también otro de los mecanismos es la neolengua, sistemático despojo del significado de las palabras. Cada día existen menos palabras y ustedes saben que el ser humano es hablante por naturaleza y si no puede hablar, bueno, este es un libro maravilloso, realmente pudiera decirles mil cosas, pero esto me pareció lo más pertinente. Cuando hablamos del doble pensar, la lógica versus la lógica, nos vienen frases que nos asustan muchísimo, como son: la violencia es pacífica, el delito es un derecho, defenderse es abusar, los atacantes son los atacados, la minoría es la mayoría, denunciar es estigmatizar y el orden es el caos. Creo que en estas palabras los colombianos hemos pensado mucho últimamente y ojalá se saquen un tiempito los que no lo han leído y si no volverlo a releer, 1984 de George Orwell, un clásico para leer. Bueno, adiós, nos vemos en los libros de Nilita.